Buenas noches, estimados docentes. Les comparto el siguiente documento: Orientaciones para la evaluación, reflexión metacognitiva para el examen del primero y segundo quimestre. La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa y en este momento reflexivo, el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies. Exige constatar nuestra pertinencia a una comunidad de criaturas pensantes. Nuestro objetivo es proponer sugerencias para el diseño e implementación de actividades evaluativas en el marco de la reflexión crítica sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación general básica y bachillerato general al término del primero y segundo quimestre. En primer lugar, debemos conocer la evaluación del comportamiento, que el estudiante está dado por las actitudes que asume frente a los estímulos del medio, y estas actitudes van en relación a los valores que se ha cultivado. Por ello es necesario desarrollar valores éticos y de convivencia que ayuden a los estudiantes a convivir en sociedad actual y adaptarse a cambios futuros. Dentro del capítulo 1 de consideraciones generales tenemos la evaluación del comportamiento, donde dice que esta evaluación debe ser cualitativa y debe incluirse en los informes parciales, trimestrales y anuales de aprendizaje de las y los estudiantes. Su aplicación es responsabilidad del docente y tutor, quien deberá obtener esta valoración a partir del consenso con las y los docentes que dictaron asignaturas en el grado o curso designado. Esta es la escala de evaluación del comportamiento, que va desde la letra A, B, C, D, E. La letra A significa muy satisfactorio, cuando el estudiante lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social. Si ubicamos B, es satisfactorio, cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia social. En C, poco satisfactorio, falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social. D, es mejorable, cuando falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social, y es insatisfactorio, no cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia. La evaluación de las actividades complementarias, según el acuerdo ministerial de Mineduc, corresponden a todas las acciones, planes, programas, proyectos pedagógicos desarrollados dentro del horario de clase con acompañamiento docente, que permiten fortalecer los aprendizajes del estudiantado de manera integral, promoviendo su iniciativa creativa, creatividad y autonomía en espacios más flexibles para el desarrollo de sus habilidades. Hay que tomar en cuenta los parámetros esenciales para estas actividades, que son la participación del estudiantado, los logros alcanzados en el fortalecimiento de aprendizaje y las competencias alcanzadas, así como la aplicabilidad de lo aprendido en las situaciones de la vida cotidiana, entre otros. Para ello hay tutorías, proyectos interdisciplinarios, proyectos institucionales, lectura libre y recreativa, talleres STEAM, aprendizaje con pertinencia local y regional, talleres de música y arte, actividades físicas y deportivas innovadoras, actividades de fortalecimiento del inglés. Todo esto son los periodos de acompañamiento. Para ello existe una escala de valoración. La escala muy superior de 10 es el desempeño del estudiante, demuestra apropiación del aprendizaje con relación al indicador de evaluación de manera muy superior a lo esperado. Superior de 7 a 9, el desempeño del estudiante demuestra apropiación del aprendizaje en su totalidad con relación al indicador de evaluación. De medio, de 4 a 6 puntos, el desempeño del estudiante demuestra apropiación del aprendizaje, aunque se evidencian algunas falencias con relación al indicador de evaluación. Bajo, de 1 a 3 puntos, el desempeño del estudiante demuestra falencias y vacíos en la apropiación del aprendizaje con relación al indicador de evaluación. Y no realiza 0, el estudiante no participa en las actividades propuestas por el docente. Dentro del año lectivo se ha organizado los quimestres de la siguiente manera: primer parcial 4 semanas, que constan de actividades disciplinares y actividades interdisciplinarias, que son los proyectos, total de 40%. El segundo parcial consta de 9 semanas, que ya se lo está trabajando. Estamos próximos a terminar actividades disciplinares también, y contiene actividades interdisciplinarias un 40%. Examen trimestrales de 1 semana. Aquí viene ya lo más importante de esta PPT: evaluación con componente o reflexión metacognitiva, un total del 20%. En el segundo quimestre, el tercer parcial consta de 10 semanas,
Actividades disciplinarias, actividades interdisciplinarias, también el 40%, el cuarto parcial, actividades disciplinares y también interdisciplinarias con un 40% y el examen quimestral una semana, que viene a ser también una evaluación con componente o reflexión metacognitiva del 20%. Esta evaluación con componente metacognitivo en nuestro examen quimestral permite al estudiante analizar lo aprendido a través de experiencias desarrolladas y trasladar la vida a las situaciones de la vida cotidiana y se convierte también en una herramienta clave que permite resolución de problemas que se presentan en cualquier contexto. ¿En qué momento de mis clases los estudiantes practican su razonamiento crítico? ¿Son mis estudiantes conscientes de cómo aprender y cómo regular su propio aprendizaje? ¿El abordaje curricular durante el quimestre fue conceptual o crítico reflexivo? La metacognición debemos conocer que se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en la que aprenden. Favorece el desarrollo del pensamiento crítico. Es la capacidad que tienen los seres humanos de tomar conciencia y reflexionar sobre sus propios pensamientos y atribuir a las otras personas la capacidad de pensar. Sirve para el desarrollo de destreza y proceso cognitivo y habilidad para darse cuenta de estos. ¿Qué es la metacognición? Acabamos de decir, ayuda a generar competencias cognitivas. Por ejemplo, clasificamos información, hacemos esquemas y asociamos conocimientos para recordarla. ¿Cuáles son los procesos de la metacognición? Conocemos también la conciencia metacognitiva y la autoadministración o la autorregulación. Esta conciencia metacognitiva, en este proceso se establece la planeación, el monitoreo, revisión y evaluación. Se refiere a un conocimiento que una persona tiene frente a una determinada situación, es decir, la persona debe usar sus propios recursos cognitivos, su propio pensamiento en la resolución de una tarea de manera efectiva. La autorregulación se refiere a la habilidad de regular o controlar recursos de estrategias cognitivas para la solución de un problema. Aquí hay cuatro preguntas importantes que deben ir para nuestra cognición. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Para qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? ¿Y qué emociones han surgido a lo largo de mi proceso de aprendizaje? De esta manera, nuestra metacognición se entrelaza entre el conocimiento, el saber qué y la autorregulación, saber cómo de nuestra actividad cognitiva. Esto no es igual, la metacognición no es igual a una repetición memorística de leyes o conceptos. Eso debemos tener muy en claro los docentes que actualmente queremos el criterio o la cognición, el pensamiento propio de nuestros estudiantes frente a las temáticas que hemos desarrollado dentro de este primero y segundo parcial del primer quimestre. Esto debe ser de manera dimensión conceptual, dimensión procedimental y dimensión actitudinal. La evaluación quimestral basada en la reflexión metacognitiva, aquí está un resumen, la reflexión crítica de lo aprendido y la autorreflexión de su proceso formativo. En la reflexión crítica de lo aprendido, consistirán en hacer un ejercicio individual de reflexión de los aprendizajes. Hay que iniciar con actividades propuestas para identificar el nivel de logro. Se finalizará con una propuesta de reflexión metacognitiva. Este es el instrumento que se aplica y considera dos indicadores de evaluación por cada asignatura. Es decir, el examen debe tener por lo mínimo dos indicadores en los cuales ustedes están evaluando dentro de este documento, ¿no? Esto, si ustedes observan aquí en el canal, ya tenemos algunos ejemplos de examen con reflexión o metacognitiva. En la autorreflexión hay que establecer actividades, preguntas, rutinas del pensamiento o estudios de caso. Evitar preguntas estrictamente disciplinares, pues no evidencia cómo el estudiante moviliza el aprendizaje en situaciones o contextos reales de aplicación. También se incluirá en este instrumento actividades o preguntas que promuevan la reflexión metacognitiva, también para identificar los aprendizajes adquiridos y cómo serán puestos en la práctica. Aquí hay algunos parámetros de autoevaluación. El docente obligatoriamente deberá elaborar una rúbrica de evaluación que contenga los parámetros que considere pertinentes. Recuerden que en este examen hay actividades en las que se evalúan los niveles de logros con un total de 40%, que ya lo tienen también aquí en la descripción del video, el link,
para que puedan ver ese video con ese documento y actividades relacionadas con la reflexión metacognitiva, un total de 60%. Recomendaciones. La reflexión metacognitiva se la debe realizar desde cada asignatura. En caso de los proyectos interdisciplinarios, los estudiantes deben tener claro qué es lo que trabajaron desde cada asignatura para la construcción de su producto. También las actividades evaluativas deben evidenciar el enfoque de reflexión metacognitiva a partir de los estudiantes analicen su nivel de logro en cuanto a la comprensión y aplicabilidad de lo aprendido. Hay que añadir reflexiones y criterios personales. Los indicadores de evaluación que se seleccionen deberán marcar un punto de partida para que el docente diseñe las actividades evaluativas de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Con la finalidad de dinamizar la evaluación, deben utilizarse rutinas del pensamiento que son modelos de patrones, sencillos razonamientos que ayudan a los estudiantes a generar respuestas reflexivas. Aquí hay algunos ejemplos de actividades enfocadas a la reflexión metacognitiva. Observamos la rúbrica de evaluación para las preguntas metacognitivas, parámetros de evaluación, esto ya se los dijo también en un video anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos unos parámetros de muy superior 1 punto, superior 0,75, medio 0,5, bajo 0,25 y nos realiza 0, con cada uno de los parámetros de autoevaluación. Aquí hay ejemplos de actividades enfocadas a la reflexión metacognitiva. Tenemos acá arriba una destreza, analizar y describir el ciclo reproductivo de las plantas e identificar los agentes polinizadores que intervienen en su fecundación. Los indicadores de logro de los aprendizajes alcanzados. Miren cómo detallan aquí, elabore un organizador gráfico sobre el ciclo reproductivo de las plantas, qué función tiene el agente polinizador, dibuja las diferentes formas en que podemos asegurar la perpetuación de las plantas en el medio ambiente y define la importancia de la reproducción de la planta. Y acá está el indicador, explica el proceso de reproducción de las plantas a partir de reconocer sus estructuras y fases, los factores y agentes que intervienen en la fecundación, reconoce su importancia para el mantenimiento de la vida. Y también podemos observar las preguntas enfocadas a metacognición. ¿Qué sé sobre el ciclo reproductivo de las plantas? ¿Qué ejemplos de polinización conozco y por qué son importantes para la naturaleza? ¿Cómo evitaré que desaparezcan los insectos que son agentes polinizadores? ¿Mi animal polinizador favorito es y por qué? ¿Qué agentes polinizadores abióticos conocí y qué haré para saber más acerca de ellos? Emplearé el proceso de polinización en la vida práctica de la siguiente manera. La autorregulación, ahí están las metas, los desafíos y mejoras de aprendizaje. He aprendido, necesito profundizar en él. Ha faltado. Ahí está la rúbrica. Por acá tenemos una pirámide de Maslow. Este es otro ejemplo para emprendimiento y gestión. Y por acá tenemos un ejemplo de educación física para el nivel de básica superior. Aquí en la evaluación para los indicadores de logro dice, presenta con tu grupo de trabajo una de las danzas que más te llamó la atención en la clase y demuestra el arte del malabarismo con el instrumento que te sientas más a gusto. Y en la evaluación metacognitiva, miren lo que dice, me he dado cuenta de que la práctica de las danzas me ha ayudado en la vida práctica de la siguiente manera. Si pudiera armar una obra de teatro con mis amigos, les propondría representar una obra acerca de, para dar a conocer que antes pensaba que el circo era, y ahora pienso, bueno, los estudiantes tendrán un montón de criterios y reflexión metacognitiva relacionada a estas preguntas. Hay que aplicar rutinas del pensamiento, pienso, esto ya lo vimos anteriormente en los proyectos interdisciplinares. ¿Qué crees que sabes sobre este tema? ¿Me interesa? ¿Qué preguntas o inquietudes te plantea? Investigo qué te gustaría investigar al respecto y cómo podrías investigarlo. Veo, pienso y me pregunto, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué te preguntas? También relacionar, ampliar y preguntar, el RAC. Relacionar cómo conectas esta nueva información con lo que ya conocías, ampliar qué ideas dirigen tu pensamiento en nuevas direcciones y preguntar qué es lo que sigue siendo difícil o confuso. ¿Qué te preguntas a partir de ahora? Y aquí está esta escalerita de la metacognición que ya muchos lo han trabajado, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usarlo. Utilidad de esta escalera, ser consciente de que se ha aprendido, recordar el procedimiento de cómo se ha aprendido, reflexionar de qué sirve y lo que se ha aprendido y ser capaz de utilizar lo que se ha aprendido en otras situaciones. Y ejemplos de esta pregunta para la autorregulación, ¿cómo podrías manejar de
eso de manera diferente la próxima vez. ¿Me puedes decir más sobre lo que piensas de esto? ¿Cómo sabrás cuándo terminarás este dibujo? ¿Qué crees que te ha dificultado trabajar en esta actividad en este momento? ¿Cuáles son algunas de las formas que te han ayudado a tener éxito en documentos similares en el pasado? Puedes usar esas ideas para ayudarte en el trabajo que estás haciendo ahora. Pueden utilizar ese semáforo. He aprendido, necesito profundizar en y ha faltado. Ahí están los colores verde, amarillo y rojo. Muchas gracias. Este documento se los dejo en el link de la descripción de este video.